Hola, apreciados alumnos, espero que estén muy bien. Soy el profesor de Física 1, ingeniero José Ferrer. Sean bienvenidos en esta ocasión a la explicación de dos problemas relacionados con el tema de aplicaciones de las leyes de Newton. En este primer problema vamos a trabajar con un bloque que se desliza por por un plano inclinado que tiene un ángulo θ. Y vamos a determinar la aceleración con la cual desciende el bloque y la fuerza normal que ejerce el plano sobre el bloque. Primero consideremos que no va a haber fricción entre la superficie del plano y el bloque. La vamos a considerar entonces la fricción como despreciable. Como el bloque viene descendiendo, es de suponer que la aceleración tiene que estar en el sentido positivo del eje X. Tenemos ahora el diagrama de cuerpo libre del bloque. Tenemos el peso que va directamente hacia la tierra, hacia abajo, y la fuerza normal, que es una fuerza que es perpendicular a la superficie del plano inclinado. Observen entonces que el peso tiene dos componentes, una en el eje X horizontal, P seno de θ, y una vertical en el eje Y, P coseno de θ. Las ecuaciones de aplicación de la segunda ley de Newton son las siguientes. La sumatoria de fuerza en el eje X, que es igual a masa por aceleración, porque es en el eje X donde hay movimiento. La única componente es la componente horizontal del peso, P seno de θ, y el peso es igual a la masa por la gravedad. Sustituimos y obtenemos que la aceleración es igual a la gravedad por seno de θ. En el eje Y, la sumatoria de fuerzas es igual a 0, debido a que no hay movimiento. Las fuerzas que están actuando allí en el eje Y es la normal, fuerza normal, que está en sentido positivo, y la componente vertical del peso, P coseno de θ, que va en sentido negativo. Despejamos y la normal entonces es igual a la masa por gravedad por el coseno de θ. Con esto abarcaríamos la solución del problema en primera instancia cuando no hay fuerza de roce entre la superficie del plano y el bloque. Vamos a suponer ahora que hay fricción entre la superficie del plano y el bloque. Eso introduce entonces el coeficiente de roce dinámico, mu sub k. Tenemos acá el diagrama de cuerpo libre nuevamente del bloque y fíjense que es exactamente igual, solo que varía porque está incluido ahora la fuerza de roce que va en sentido contrario al movimiento. Si el movimiento va hacia abajo, hacia la derecha, la fuerza de roce va hacia la izquierda. La aplicación de la segunda ley de Newton nos da como resultado estas ecuaciones que pueden observar acá. En el eje Y no hay movimiento. Fíjense, no varía con respecto a los cálculos que se hicieron anteriormente. La normal sigue siendo masa por gravedad por coseno de θ. Sin embargo, en el eje X, la sumatoria de fuerzas sigue siendo igual a masa por aceleración, solo que se introduce entonces la fuerza de roce que está en sentido negativo del eje X, y la fuerza de roce es igual a mu sub k por la normal. Sustituimos el valor de la normal y eso nos da la expresión de la aceleración cuando hay fuerza de roce. Fíjense que se introduce un valor adicional que nos hace intuir que el valor de la aceleración es menor. Y eso es realmente la conclusión a la que se llega. Cuando hay fuerza de roce, la aceleración disminuye con respecto a que
cuando no había fuerza de roce. Y eso lo podemos observar con las ecuaciones. Con esto hemos concluido este análisis del primer problema. Pasemos a este segundo problema, que tenemos dos bloques de masa M1 y M2 que están unidos por una cuerda. Va a haber desde el principio coeficiente de roce entre el bloque de masa M2 y la superficie, introduciendo el coeficiente de roce dinámico μ sub k. Vamos a considerar también que la polea y la cuerda son ideales. Una polea ideal es aquella donde el peso y el roce son despreciables, y una cuerda es ideal cuando el peso es despreciable y también no se estira, es inextensible. En este segundo problema vamos a calcular la aceleración de todo el sistema y la tensión en la cuerda. Nuevamente, por lógica razonable, consideramos entonces que el sistema se mueve hacia la derecha. El bloque de masa M2 tendrá una dirección positiva del eje X, y el bloque que está guindando tiene una aceleración que va en dirección negativa del eje Y. Nuevamente hacemos mención de que la polea y la cuerda sí son ideales. Eso significa que la aceleración en cada bloque es la misma, al igual que la tensión en la cuerda. El diagrama de cuerpo libre entonces del bloque de masa M2 nos refleja entonces que la sumatoria de fuerzas en el eje X, que es donde hay movimiento, es igual a la masa M2 por la aceleración. Las fuerzas que están interactuando en el eje horizontal es la tensión y la fuerza de roce. En el eje Y la interacción es igual a cero, la sumatoria de fuerzas es igual a cero, no hay movimiento, y la normal es igual al peso, M2 por G. Como dijimos anteriormente, la fuerza de roce es igual a el coeficiente de roce μ sub k por la normal. Sustituimos el valor de la normal y obtenemos una primera expresión para el bloque de masa M2 de una ecuación de tensión. Para el diagrama de cuerpo libre del bloque de masa M1, tenemos la tensión y el peso, que son las únicas fuerzas que están interactuando en ese bloque. Fíjense que en la sumatoria de fuerzas, en este caso el eje Y, como la aceleración va en sentido negativo, es igual a menos M1 por la aceleración. Haciendo las sustituciones respectivas, tenemos una segunda ecuación del bloque de masa M1. Igualando entonces las dos ecuaciones de tensión y resolviendo para la aceleración, se consigue la expresión de la aceleración. Finalmente entonces, sustituyendo esta expresión de la aceleración en cualquiera de las ecuaciones de la tensión y resolviendo, se obtiene la expresión de la tensión en la cuerda. ¿Qué pasaría si no hay fuerza de roce? Si consideramos despreciable la fuerza de roce entre la superficie de la mesa y el bloque de masa M2. Obviamente entonces, como la fuerza normal no se anula, porque como vimos en los casos anteriores, siempre donde no hay movimiento, la fuerza normal queda igual. Entonces, al no existir fuerza de roce, tendríamos que las expresiones para la aceleración y la tensión en la cuerda serían unas expresiones más sencillas que las que calculamos anteriormente para cuando hay fuerza de roce. Eso nos hace nuevamente concluir que la fuerza de roce hace que los cuerpos se desaceleren, ya sea que vayan en un plano horizontal o en un plano inclinado. Bueno, espero que esta explicación pueda aclarar sus dudas. Gracias por su atención.
Nos vemos en una nueva oportunidad.